Bien, chicos, buenos días con todos. Espero que se encuentren bien, que le pongan ánimo. Ya nos queda que una nada. Y nos veremos en lo posible en tercero de bachillerato y estarán diciendo que bueno, ya nos toca solo historia con el profe. Entonces vamos hoy con filosofía. ¿Qué tema nos toca? El sistema político democrático desde una ética sociohistórica. Este tema de aquí. Ustedes tienen en su organizador gráfico todos los temas. La perspectiva es que puedan ir siguiendo esta temática y tenemos una pregunta que nos permite ir evaluando tanto lo que hemos visto alrededor de todo lo que es los estudios sociales y también tratar de centrar esta perspectiva que nos compete para este día. Entonces, no se olvide, lo que está en rojo, nuestro tema y nuestra pregunta. Ahora, antes de iniciar, no se olvide, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Valorar el sistema político democrático desde una ética sociohistórica, tratando de comprender y relacionar con el sistema político. Obviamente estamos hablando de la ética, sabemos qué es la ética, diferente de la moral. Vamos a hacer un recuento en esta perspectiva, a ver si recordamos algo. Ayúdeme, Dayana. ¿Cuál era la perspectiva o la diferencia entre ética y moral? No apague su cámara, por Dios, jóvenes. Licen, espérame un ratito, por favor. Ay, Solo ay, un momento pequeñito. pequeñito, ya, ok. Vamos a ver, Dayana. Ya, la ética era la reflexión sobre el comportamiento del ser humano y la moral era sobre las reglas y normas de convivencia de las personas. Ya, muy bien. Digámoslo de una forma más sencilla. La ética es la reflexión sobre cómo usted actúa. Y la moral es propiamente ese acto, cómo usted se comporta frente a la sociedad y la realidad. Vamos a ver, señor Cortés, ¿cómo entiende la participación ciudadana? Y hablando propiamente de la relación de la ética con este ámbito democrático. Vamos con esta pregunta. ¿Cómo entiende la participación ciudadana? Híjole, ¿dónde está buscando? Matías. Se me fue. Chan, chan, chan. Híjole, algún problema existía por ahí. Bueno, vamos a ver, ya de ahí complementamos. Luis, la misma pregunta. ¿Cómo entiende la participación ciudadana? Sería como la forma de expresión del pueblo. La forma de expresión del pueblo. ¿Cómo se expresa el pueblo, tomando en cuenta que usted también es parte del pueblo? ¿Cómo sería esa expresión? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me dice? Veamos. No, espérame. Deje pensarle de ahí le digo. Claro, no hay problema. Vamos viendo. Misma pregunta, señor Cajas. ¿Qué será? ¿Cómo entiende la participación ciudadana? Complicada la pregunta. ¿Cómo que sí? No creo. Participación ciudadana. Si usted le dicen participación ciudadana, ¿qué será? ¿Qué entiende? La participación del pueblo puede ser liceo. Gracias, Mateo. La participación del pueblo, pero nos seguimos quedando con esa palabra, participación del pueblo. El pueblo es el que toma. Sería estando presente en la toma de decisiones del país. De nuevo, Luis, perdón. Estando presente en la toma de decisiones del país. Nosotros estando, ya, bueno, vamos con esa idea, estando dentro de esta consideración. Vamos a justamente a tratar de comprender cómo vemos aquí un grupo de personas participa o interactúa dentro de un sistema democrático. Sabemos muy bien que la democracia es un sistema en el cual
Todos y cada uno de nosotros que somos los ciudadanos debemos participar o tomar acciones frente a la realidad en la cual estamos. El sistema democrático se sustenta en los representantes elegidos por el pueblo. Sabemos muy bien que tenemos un sistema democrático en el cual elegimos representantes para que tomen decisiones a voz de nosotros. Pero, ¿qué función cumple ahí el ciudadano? No puede ser solo la consideración del voto, aun cuando el voto sea un elemento sumamente importante. Las decisiones no van solo en ese sentido, porque pueden decir, bueno, yo voy a votar porque te necesito el papelito, o debo votar porque nos dijeron en la clase de ciudadanía o en filosofía que es lo correcto, sino que debe haber una reflexión detrás, y justamente ahí se va instaurando los elementos propiamente éticos. Voy a ir anotando en pizarrón algunos elementos, algunas perspectivas y complementaremos con nuestras diapositivas. Primero, entendemos que el sistema democrático se sustenta en sus representantes elegidos por el pueblo. Entonces, propiamente, esta pregunta de la participación ciudadana es siempre y cuando estemos hablando de democracia. Sabíamos que la democracia es este así llamado poder del pueblo. ¿Qué instaura propiamente el poder del pueblo? La posibilidad de que participemos. Es decir, la toma de decisiones, tomar decisiones. ¿Quién toma estas decisiones? Es el pueblo. Veíamos que el concepto pueblo puede ser un concepto que puede ser entendido, comprendido, analizado desde varios puntos. Y recordemos un poco esta perspectiva dentro de la temática anterior. Veíamos que por pueblo los propios griegos entendían varias cosas. Y demos, que es propiamente el concepto pueblo, se refiere a varios elementos. Aquí nos confundíamos, y ustedes me preguntaban en la evaluación, profe, ¿qué es pletos? ¿Qué es? Pues esa consideración no la entendí. Entonces, realmente, ¿cuál es el objetivo? Comprender que por pueblo hay varias acepciones. Y cuando nosotros entramos ya realmente a esta relación de la participación ciudadana, el concepto pueblo va trastocándose o va introduciéndose en esta visión y nos va generando algunos inconvenientes. ¿Qué es realmente el pueblo? ¿Son todos los ciudadanos? ¿Son aquellos que participan? ¿Son los que votan? ¿Qué pasa con las personas que no votan? ¿Son parte o no del pueblo? ¿Toman o no decisiones? ¿Qué pasa en esta consideración? Es lo que vamos a tratar también de ir evaluando en este sentido propio. El pueblo entonces toma las decisiones a través del voto y elige a representantes. Los representantes deben cumplir las necesidades, las funciones en base a lo que este pueblo decida. Ahora bien, en sociedades grandes como la nuestra, ¿hasta qué punto incide la participación de una persona? Tomando en cuenta la definición o la perspectiva que nos dio el compañero, tomando en cuenta que es que las personas, que el grupo de personas que son los ciudadanos puedan realmente interactuar, participar. ¿Hasta qué punto incide la participación de una persona realmente? Usted, como aquel que participa en la democracia, no solo a través del voto, sino también a través de la toma de decisiones cuando se da cuenta que hay un inconveniente en la sociedad. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver qué nos dice Shirley. ¿Hasta qué punto incide su participación en las decisiones de un país? ¿Qué cree usted? ¿Incide o no incide? Pues solo en lo que sé, o sea, como que incide en lo que yo puedo comentar,
pues lo que ya no sepa, pues ya no puedo hacer nada. Pero ahora, el punto, digamos que usted tiene una opinión, da su criterio. ¿Realmente es escuchado ese criterio? ¿O pasa desapercibido? ¿Qué creen? ¿Qué cree el resto? ¿Será que la decisión de una persona cambia la realidad o no? No, licen. ¿Por qué, Mateo? Porque algunas veces no son tomadas en cuenta las decisiones de esa persona. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacer? O sea, tenemos que tomar en cuenta que hay sistemas de participación como herramientas que nos ayudan a que nos puedan tomar en cuenta. Pero si no acudimos a eso, pues no nos van a tomar en cuenta. Bueno, entonces parece que de todos modos esta parte de la materia en filosofía, que es un análisis, se van relacionando con la perspectiva en la ciudadanía. Veíamos que hay varios elementos o formas de participación en las cuales o por las cuales nosotros podemos acceder a esta participación. Pero esa decisión particular realmente incide, es decir, utilizamos todos los medios. Ese medio y al momento de dar mi opinión, ¿realmente incide en la toma de decisiones? ¿Realmente cambia algo la realidad? Vamos a quedarnos con esta idea. ¿Será posible? La filosofía política ha considerado este problema y señala algunas dificultades para alcanzar la plena participación ciudadana. Entonces, en el ámbito democrático, como es la toma de decisiones, realmente lo que importa es la participación, porque si no, nos quedamos simplemente, tal vez, digámoslo de una forma para la clase, solo se queda aquí. Y la participación conlleva algunos elementos. Sabemos muy bien que la filosofía política es un ámbito de la filosofía o una parte de la filosofía que estudia la forma en la cual las sociedades se van conformando, organizando y de esta manera generan estructuras, el Estado se va conformando en sus instituciones y demás elementos. Le importa a la filosofía política cómo realmente las personas participan, cuando está relacionado con la democracia. Y esta participación, entonces, ¿cómo puede llegar realmente a ser una participación activa? Durante un tiempo se pensó en un régimen fundamentado en los referéndums o en, ¿qué es un referéndum? Un procedimiento que se somete a voto popular. Entonces, muchas veces nos dijeron, vamos a ver si en la sociedad se necesita o no que sigan existiendo los toros, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un referéndum, vamos a preguntarle a la gente. Ahora, pongamos el caso de ese grupo minoritario que dijo, yo sí quiero que permanezcan los toros, por A o B razones. ¿Quién ganó? La mayoría. Entonces, ahí el pueblo está expresado con el concepto de mayoría. ¿Qué pasa con la minoría? Recordemos un poco lo que estábamos viendo también en la clase anterior en cuanto al principio de la mayoría absoluta y mayoría relativa. En cuestión de política, también es importante tratar de escuchar a esa minoría, más allá de lo que tengamos en cuenta. Entonces, el inconveniente se va dando aquí, no es tan sencillo como hablar de la democracia como el pueblo, porque por pueblo se pueden entender varias consideraciones y se va trastocando esta perspectiva de la participación. ¿Y qué pasa al final? Puedo decir yo, bueno, yo tengo un criterio, puedo opinar, pero no me escuchan, porque a la final o al final de todo este proceso, la mayoría gana y la mayoría quiere a veces no lo que se ha reflexionado, sino simplemente lo que se propone, lo que se escucha. Entonces, dentro del proceso electoral que hemos vivido durante este tiempo y que va a cerrarse realmente el 24 de este mes, ¿la participación respondió realmente a las necesidades del pueblo o fue parte de un grupo el que se escuchó en este momento? Es un poco lo que por donde va esta reflexión y este análisis.
Bien, el problema sigue siendo la perspectiva de convocar a los ciudadanos para decidir sobre un asunto. Pongámoslo así, nosotros escuchamos que va a haber en nuestro barrio una reunión para decidir qué se va a hacer, qué sé yo. Creo que el tema más controversial y problemático en la actualidad es sobre la delincuencia. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer sobre este problema en la ciudad de Quito. ¿Qué digo yo como ciudadano? Bueno, está bien, es un tema importante, ¿no es cierto? ¿Participo? Por lo general no participo. Entonces, ¿quién toma las decisiones? No soy yo, porque no estoy participando. La participación es una participación activa. Y necesita siempre de el que ustedes estén al tanto. Si solo vemos qué está sucediendo el día de hoy en el Ecuador, nos costará abrir tal vez en el internet y revisar qué son los hechos que realmente competen al día de hoy en el Ecuador. Entonces, si vemos, por ejemplo, se va a dar un cambio en una normativa, bueno, no quiero yo saber porque no me afecta. Esa es una de las mentalidades que debemos nosotros ir cambiando. El régimen democrático se ha cuestionado precisamente por los obstáculos que se dan en la participación. La capacidad de cumplir un auténtico gobierno del pueblo. Esta crítica no anula los principios de la democracia, sino que desafía a seguir reflexionando sobre la participación ciudadana. ¿Qué es realmente esta participación? ¿Es solo el voto? ¿Es la decisión de la mayoría? ¿Es el pueblo como mayoría? ¿Es propiamente el principio de una mayoría absoluta? ¿O debemos escuchar a todos y cada uno de las minorías? ¿Es posible escuchar a las minorías? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible escuchar a todas las minorías para tomar una decisión? ¿Es factible o, mejor dicho, es viable la posibilidad? ¿Qué será? ¿Es posible, por ejemplo, vamos a cambiar una normativa? ¿Es posible alcanzar realmente escuchar todos los grupos? Hay mecanismos. Shirley nos planteó, hay varios mecanismos por los cuales las personas o los grupos de personas pueden participar. El momento que llegamos a esta participación, se somete a votación y el asunto que se ha planteado desde una minoría queda tal vez de lado. Pero existen tantos grupos y tantas perspectivas en sociedades tan amplias en sus grupos de personas que a veces se va perdiendo los objetivos. Muchos de los referéndums que tenían un objetivo concreto detrás se fueron trastocando por consideraciones políticas. Entonces es importante ir hablando sobre la participación. Todavía me queda esta duda de qué realmente es la participación y cómo podemos participar. Y nos estaremos entonces continuamente preguntando, ¿cómo se puede dar esta participación? Una participación activa, una participación donde todos y cada uno de nosotros realmente podamos dar nuestra opinión. Considero que el punto más relevante para la participación siempre es la agrupación. Y en democracia, como es el gobierno del pueblo, la posibilidad de ser escuchado individualmente es complejo. Necesita de un apoyo. Entonces, como vivimos en sociedad y recordando un poco a Aristóteles, el ser humano se hace en sociedad, es animal político, entonces necesita de esta consideración. Las transformaciones sociales de cada época demandan pensar nuevas formas de participación ciudadana. Los sistemas basados en la representación resultan insuficientes. Los representantes no llegan realmente a las necesidades. Hemos visto, por ejemplo, y se está dando el problema actual con la alcaldía de Quito. ¿Qué pasa? Un representante del pueblo elegido por voto popular que debe responder a las necesidades está siendo cuestionado por su accionar conforme a su propia toma de decisiones. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, ya esperemos que los políticos, que la justicia actúen. Y vemos que en realidad los procesos no se dan de una u otra forma, pero no estamos empapados dentro de esta consideración.
Por lo tanto, la representatividad es insuficiente. Recordemos un poco lo que decía Jürgen Habermas. Necesitamos de la deliberación, de la participación activa, de la comunicación, del diálogo para interactuar. Vamos a ver otro punto en cuanto a esta perspectiva. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Es introductorio, obviamente. Estos elementos hemos estado nosotros evaluando, creo yo, a lo largo de todo el proceso educativo. ¿Por qué retomar esto? Porque si hablamos de un sistema democrático, la perspectiva de una ética sociohistórica es primero comprender nuestra realidad, nuestra historia, lo que hemos vivido. Lo que más me parece que le cuesta al ecuatoriano es recordar todos los procesos y no volver a cometer los mismos errores. De ahí, tomar decisiones de una manera correcta. ¿Por qué pregunté cuál era la diferencia entre ética y moral? Porque nos falta reflexión, nos falta reflexionar sobre estas consideraciones. Tomando en cuenta la democracia como un sistema de gobierno, tenemos o podemos ver algunos niveles. La pregunta es, ¿cómo se llega realmente a una situación en la democracia como un sistema de gobierno? Hay 3 niveles. Primero, las mayorías electorales eligen a sus candidatos, mientras que las minorías, las que no alcanzan los votos suficientes, pierden las elecciones. Hemos visto tal vez propuestas interesantes. Pongo el caso de las últimas elecciones, tal vez las propuestas de Hervas eran interesantes, pero no alcanza la mayoría electoral, entonces no puede pasar una segunda vuelta. Segundo, los electores son un número menor, una minoría respecto a los electores. Esto es un inconveniente. Obviamente no podemos tener la misma cantidad o la mitad de las personas en los ámbitos de la asamblea ni del gobierno, pero el que sean una minoría comienza a generar inconvenientes. Tenemos una persona para una provincia grande, entonces no va a alcanzar a recibir todas las inquietudes de su población. Tercero, los elegidos designan a los funcionarios. Por ejemplo, se elige presidente de la asamblea, que también será una cifra reducida. ¿Cuál es otro inconveniente, por ejemplo, que se ha presentado? ¿Quién elige a los ministros en nuestro país? Los ministros. ¿Perdón? No son los representantes, Lice. Sí, pero los ministros, ¿quién elige a los ministros? ¿Al ministro de Salud, al ministro de Educación, de Trabajo? ¿Quién elige a esos ministros? Creo que el presidente. El presidente, exacto. Entonces, puede trastocarse las necesidades particulares del presidente al momento que elige a los ministros. Se supone que los ministros deben estar directamente relacionados con las necesidades en ámbitos específicos gracias a su experticia. El ministro de Educación o la ministra de Educación debería atender a las necesidades porque ha visto esas necesidades. Y por lo general tenemos ministros que jamás en su vida han dado clases. Por lo tanto, no conocen las necesidades particulares de cada uno de los centros educativos y toman decisiones en función de medidas políticas y no de medidas concretas. Puede darse este inconveniente cuando hablamos del ámbito propiamente en este sentido. Entonces, ahí hay que ver cómo se puede participar activamente para que ese grupo, en este caso, por ejemplo, los ministros, realmente entiendan las necesidades particulares, por ejemplo, de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, que tiene una necesidad específica en un sector específico bajo unas perspectivas específicas. Por lo tanto, la democracia como sistema de gobierno puede comenzar a tener inconvenientes en su propia estructura. Vamos a ir cerrando esta clase. Hemos hecho varias preguntas, pero vamos a cerrar con esta perspectiva, esta clase. Estaremos complementando, obviamente nos faltan algunos elementos que nos permitan complementar esta consideración, complementar esta idea. Buena pregunta, Lisa. ¿En qué nos está dando? ¿Ciudadanía o filosofía? Digámoslo así, es parte de las dos, pero la clase es de filosofía.
Ahora, ¿por qué hablamos de ciudadanía en filosofía? Me agrada esa pregunta. Principalmente porque no están desligados los temas. Yo les dije desde primero de bachillerato, ustedes en un cierto momento se van a confundir. Me van a preguntar, profe, ¿qué estamos viendo? ¿Historia, filosofía, ciudadanía? ¿Qué mismo estamos? ¿Y por qué razón pasa esto? Las ciencias sociales o los estudios sociales hablan de ámbitos interrelacionados. Nada se desconecta lo uno de lo otro. Por lo tanto, aquí estamos hablando desde un análisis filosófico, es decir, la reflexión sobre el ámbito político-democrático, tratando de entenderlo en la participación ciudadana. Bueno, por la consideración propia de la guía en la cual yo, el profesor, estoy guiando esta clase, siempre he guiado desde la perspectiva de la reflexión, entonces ahí va la confusión. Pero dentro de la filosofía, la política, que es un ámbito de la filosofía, estudia estos temas. Así que es importante que vayamos reflexionando. Ustedes, y por eso avanzamos rápido, ven temas que ya los hemos visto anteriormente. Democracia, creo que hemos hablado varias veces y en varias materias, aún en historia. Pero este punto es netamente reflexivo. Así que, más allá de que ustedes aprendan demos y kratos, poder del pueblo, que ya creo que no sabemos de memoria, el objetivo es que entendamos, ¿realmente hay una participación en la democracia? ¿Todos podemos participar? ¿Realmente lo hacemos? ¿Y lo hacemos de manera que incida en la toma de decisiones? Ahí va generándose la inquietud. Entonces, recuerden, ¿cuál es el ámbito final realmente de la filosofía? No es generar respuestas, es generar preguntas. Y las preguntas van generando, a través de las demás ciencias, algún tipo de respuesta y algún análisis. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún cuestionamiento? Opinen, critiquen, es parte de esta clase. Lisa, ¿Sí? yo creo que a veces nos falta que, o sea, nosotros damos nuestra opinión y si no es bien recibida, pues como que ya no hablamos más y creo que eso falta y por eso no hay como participación activa y tendríamos que ver desde lo pequeño, o sea, que tenemos que educar de esa manera, que tengan una participación activa y así pueden, pues cuando ya estén en algún ámbito más alto, como la toma de decisiones para el gobierno, pues para que puedan afrontar la situación, o sea, opinar sobre ese tema y respetar si no les escucharon, para que después puedan cuestionarse sobre la decisión que se haya tomado. Y pues así después. Ya, muy bien. Entonces, sí, es lo que nos falta, tratar de escuchar más. Bien, jóvenes, seguiremos hablando de esto y por favor no se olviden, el tema central, participe. A veces nos van a decir, no, está equivocado, ¿cómo va a decir eso? ¿De dónde se le ocurrió? Sí, si usted no participa, no da su opinión, ¿cómo puede corregir también sus errores? ¿O cómo puede mostrar que el profesor o que la persona con la que habla comete errores? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero si no participamos, no son evidentes esos errores y creemos cualquier consideración. Vamos simplemente a plantear las dificultades de la democracia participativa, ¿sí? ¿Qué dificultades presenta esta participación? Los puntos que hemos nosotros analizado desde su punto de vista. Con eso cerramos.